Hola hermano, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este su programa 2000 años después. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas y continuamos con las entrevistas. Hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar un poco acerca del contexto histórico del Nuevo Testamento. Pero antes de continuar con el programa del día de hoy, como siempre queremos exhortarles a contribuir con este canal. Recuerden que FETV es un canal sin fines de lucro y tiene fundamentalmente el propósito de la evangelización. Por eso le pide a todos ustedes tres cosas muy concretas. En primer lugar, obviamente, ser parte de nuestra familia, contribuyendo, viendo la programación, aprovechándose de todos los contenidos que edifican a toda la familia. En segundo lugar, importante, recuerde, la oración. Tenemos que orar, porque sin oración no podemos lograr nada desde el punto de vista del espíritu, el accionar de nuestra vida, nuestro apostolado, depende de la oración. Y finalmente, importante, también el aspecto material. Recuerde que FETV requiere de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque como dije al inicio, no es un negocio, no tiene fines de lucro. Todo lo que nosotros obtenemos es para sostener los gastos que tenemos en salario, en propio de los, por ejemplo, de la energía eléctrica, el mantenimiento de los equipos, compra de nuevos equipos, etc. De esta forma, usted contribuye para que podamos darle sostenibilidad a este proyecto. ¿Cómo puede hacerlo? Bueno, recuerde que puede hacerlo a través de las tarjetas Visa, Clave o Mastercard. También puede hacerlo a través de los bancos donde tenemos cuenta, que se llama Fundación para Educación en Televisión, FETV. FETV significa Fundación para Educación en Televisión. ¿Y en qué banco tenemos? Global Bank, Banco Nacional y Banco General. ¿Cómo hacer? Puede ir personalmente, si usted es una persona más tradicional, y puede depositar lo que su corazón le indique. También puede hacerlo a través de Vaca en Línea, que todos estos bancos tienen. Y finalmente, como siempre digo, también la aplicación que se ha hecho muy popular del Banco General, que es el Yapi, en el cual usted puede definitivamente pagar sus cuentas, puede pagar la energía eléctrica, también puede pagar la barbería, puede pagar las verduras y también FETV puede hacer su donación. Simplemente tiene que buscar en el directorio de Yapi FETV 05 y ahí, cuando lo encuentra, usted hace el aporte que Dios le indique y de esta manera contribuye cómodamente a que FETV pueda brindarle sus contenidos a este país y al mundo entero, porque también estamos en las redes sociales. Muy bien, dicho esto, vamos a iniciar propiamente la entrevista y le damos las gracias a Arnulfo Hernández, que es el que va a contribuir con nosotros. Vamos a iniciar hablando con Arnulfo acerca del Nuevo Testamento y su contexto. Recordemos, para leer el Nuevo Testamento es importante porque recuerda que el Nuevo Testamento narra acontecimientos históricos reales que tienen que ver fundamentalmente con la vida de Jesucristo y la continuidad en la iglesia. Y para eso conocer el contexto histórico, podríamos decir social, político y demás, es muy importante. Así que le damos la bienvenida a Arnulfo y de inmediato le pedimos que nos explique un poco más acerca de esto del contexto histórico. Hay se puede decir, un contexto donde ella se va a desarrollar. Quizá no va a contar todo al pie de la letra, pero sí hay muchas cosas que de momento la estamos leyendo, pero eso tiene un antes, tiene un origen y muchas veces nosotros arrancamos de lo que solamente vemos a través de sus palabras, de la letra, pero en ese antes hay un sustancial mensaje. Incluso nos puede hacer entender mucho mejor. Nos hablará a veces de conflictos, guerras, nos hablará de algunos nombres de personajes, de gobernantes, nos hablará incluso de Mesías, nos hablará de los seguidores de esos Mesías, de grupos que salieron con esa esperanza, siempre puesta en que va a venir alguien en que los iba a liberar. Y así sucesivamente, construcciones majestuosas que simplemente las vemos que están ahí, pero no sabemos que tienen pues un trasfondo, que tienen un contexto y que alrededor de ella después se fue escribiendo, se fue dando detalles, pero otros detalles quedaron fuera de lo que nosotros conocemos en las páginas de la Biblia.
Muy bien, hermanos, aquí continuamos con el programa 2000 años después. Ahora quisiera interpelar a Arnulfo sobre otro tema. Fíjense, él cuando estuvo hablando, habló de los Mesías. Recuerden que la palabra Mesías significa ungido, sin embargo, él habló de Mesías en plural. Nosotros solamente hablamos del Mesías Jesucristo, pero parece que había otros Mesías. ¿Podrías aclararnos un poco más al respecto? Bueno, ya cuando se estaba acercando el tiempo ese, por la misma predicación, la misma sustancia en la que los grupos que iban surgiendo, grupos religiosos, unos eran más apegados al Antiguo Testamento, otros eran apegados a la tradición, otros eran más apegados al nacionalismo, pero todos iban en una vía de que esperaban a alguien que surgiera y los liberara del yugo, de la opresión de los gobiernos extranjeros que en ese momento los estaban oprimiendo. En un momento fueron los babilonios, en un momento fueron los persas, en un momento fueron los griegos, en un momento fueron los romanos. Incluso dentro de las mismas fronteras de Israel también habían gobiernos que se prestaban para llevar a la gente por una moral que era totalmente diferente a lo que enseñaba la página de la Biblia. Entonces ahí aparecían estos mesías, es decir, hombres que decían ser los enviados por Dios para liberar al pueblo, que traían un mensaje de esperanza de que no todo estaba perdido. Entre eso, por ejemplo, la misma Biblia nos dice que cuando atrapan a los apóstoles, allá en Hechos de los Apóstoles, surge un fariseo, un hombre muy intelectual llamado Gamaliel. Y como la gente quería, pues, juzgar a los apóstoles, Gamaliel le recuerda que muchos años antes había aparecido Judas el Galileo. Este Judas, unos años antes del nacimiento de Cristo, había formado un escuadrón, había recogido un grupo de personas y las había llevado por diferentes partes de la frontera de Israel, anunciándole de que él era el enviado, él era quien iba a darle la libertad en ese momento, pues, del yugo opresor de Roma. Pero finalmente este Judas Galileo, según nos cuenta Flavio Josefo, un historiador judío, ese es aplastado. Las legiones, los ejércitos romanos acaban con él. También nos menciona a Teudas. Teudas, conocido como el egipcio, reúne unos 400 hombres también con la esperanza de liberar al pueblo y se van armando y se van preparando para enfrentar al opresor ejército de Roma, pero también Roma, con un ejército mucho más poderoso, pues los extermina a todos, los borra, pero queda la idea de que tiene que venir un Mesías. Y no estaban muy lejos. Exactamente, sí tenía que venir un Mesías, hasta que, bueno, unos años después, unos 2 o 3 años después de estos acontecimientos, nace Jesucristo en Belén, el Mesías, pero bueno, lastimosamente no aceptado por todos. Y en ese marco contextual es de donde mencioné, pues, de que hubieron otros que se consideraron Mesías, no propiamente dichos ni verdaderos, pero esa era la efervescencia del momento. Hay otro aspecto importante, Arnulfo. Fíjate, hay un historiador muy popular de la época. De hecho, a través de él tenemos contexto histórico acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Se llama Flavio Josefo. ¿Podrías hablarnos algo más de Flavio Josefo? Sí, como dije hace un rato, un escritor judío. Él nace ya cuando, si nos ponemos así, en años, dentro del contexto, él nació como unos 4 o 5 años después de la muerte y resurrección de Cristo. Y se cría, pues, dentro de los límites de Israel. Posteriormente va a ser influenciado por todo esto que la gente veía, pues, de que era o no era el Mesías, o tenían que esperar a otro.
Dentro de ellos había un grupo que eran los esenios. Estaban los fariseos, los saduceos, ya habían aparecido los cristianos, estaban grupos filosóficos y estaban estos también los esenios, que eran grupos de hombres muy religiosos que se habían retirado, eran como una especie de ermitaños, de monjes ermitaños que esperaban al Mesías a través de la oración, a través de ayunos muy intensos y de una vida muy, pero muy austera. Y en eso Flavio Josefo vio de que era la forma, pero después se desencantó, se dedicó a los estudios. También surgen los grupos como los celotes, aquellas personas que tenían un celo muy, pero muy particular por defender su tierra y enfrentarse a toda costa contra los romanos. Flavio Josefo también llega a formar parte de los grupos políticos, es nombrado gobernador de la Galilea y dentro de eso llega el momento, ya por el año 60 y algo, surge una rebelión, la cual es aplastada por Vespasiano, un general romano, y cuando es atrapado, Flavio Josefo hace las veces como de profeta y le dice, tú Vespasiano, algún día vas a ser emperador. Hasta ese momento, Vespasiano solamente era un militar. Bueno, mira, pasaron unos dos años y unos meses, y Vespasiano se convirtió en emperador de Roma. Le perdonan la vida, logra educarse, logra tener así como una especie de una pensión, lo que diría muy de una pensión. Y bueno, después recoge una serie de información, la hace en libros, aparece así el libro de la guerra de los judíos, los 20 tomos de lo que es las antigüedades judías, el escrito contra Polión, y se convierte más que todo en un escritor del pueblo judío, donde trata de defender la causa judía, pero muchos paisanos suyos lo consideran más que todo un traidor. Eso es más que todo algunos datos de este personaje que se crió ya en los primeros pininos del cristianismo, cuando Pablo y Pedro son los que lideran la iglesia. Muchas gracias, Arnulfo. Ha sido de gran ayuda todo lo que nos ha brindado hasta este momento. Sin embargo, lamentablemente tenemos que irnos a la pausa. Después de la pausa, vamos a continuar con este interesante tema. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en su programa 2000 años después de haber disfrutado todo lo que Arnulfo nos ha hablado acerca del contexto histórico, nos habló acerca de que había diversos mesías y también nos habló un poco acerca de de Flavio Josefo. Ahora me quedó en la mente el nombre de Herodes, porque efectivamente este es el personaje que queremos conversar. Hemos escuchado hablar mucho de Herodes. ¿Podrías hablarnos, Arnulfo, un poco más de este tema? ¿Quién fue Herodes? Bueno, un personaje que así mismo hasta sus propios pensaron, tanto en ese tiempo como lo que nos dejan escrito, es un personaje así bastante inestable. Pues vamos a ponerle un término ahí medio. Sí, Herodes pues prácticamente no es judío, no es hebreo. Él viene de Idumea, ya sean esas tierras que están fuera de los territorios de lo que conocemos como Israel. Él logra llegar a esos puestos ya que su padre también tenía algún cierto de influencia con gobiernos anteriores y bueno, llegan los romanos. Era el tiempo en donde los romanos
se estaban expandiendo por todo esa parte del Medio Oriente. Logra tener bastante influencia, se va preparando hasta que escala y lo nombran rey de Israel, a pesar de que no tiene que ver nada con el pueblo de la Biblia, el pueblo de Moisés. Él hábilmente se casa con una de las últimas princesas Asmonea. Los Asmoneos eran la dinastía de los que nosotros conocemos como Macabeos. Los Macabeos sí venían, ¿no?, de hace unos 50, 80 años antes. Ellos sí venían en una línea real y sí tienen que ocupar aquellos cargos nobles dentro de Israel. Bueno, prácticamente Herodes se encarga de exterminarlos, pero aprovecha a una de las últimas princesas para que también su linaje quede de una manera unido y algunos lo reconozcan o lo validen. Sin embargo, más que todo fue Roma. Roma fue el que lo catapultó, lo puso en ese sitio y es conocido como Herodes el Grande por algunos hechos pues, que hizo que a veces parecían bondadosos, otro se demostró a favor. Tuvo muchos problemas también internos porque él empezó apoyando a un gobernante como Marco Antonio, pero Marco Antonio perdió con Octavio, quien más tarde sería Augusto, el conocido Augusto en la Biblia. Augusto pues le perdona la vida, admirando que sí tenía algo, que defendía a Roma. Y posteriormente pues se va a desarrollar esa actividad de ser el rey de Israel, y la Biblia, el Nuevo Testamento, nos va a mencionar algunos peñiscos muy pequeños con buenos y malos sabores. Solamente por conocer a este personaje lo mencionará y de esa manera pues tenemos conocimiento de él también en las páginas del Nuevo Testamento. Muy bien, Arnulfo, qué interesante, pero fíjate en esto. En la Biblia aparecen varios Herodes. Hay, por ejemplo, habla de Herodes Antipas, pero hay un Herodes en particular que llaman Herodes el Grande. ¿Por qué le llaman Herodes el Grande? Las construcciones, ¿no? En eso muchos arqueólogos han reconocido pues, de que en esas obras. Y lo llamaban así también porque él quería dejar una marca de ese linaje que él iba a instaurar, implantar en los territorios de la Israel, que estaba en esa transición que venía de un periodo que algunos dicen que hubo como un silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, cuando nosotros sabemos que por los libros deuterocanónicos y de otros hechos como de esto que estamos hablando, Dios no guardó silencio. Pues mira que Herodes con todo eso funda lo que es la ciudad de Cesarea, que se menciona en las páginas de la Biblia, ¿no? En honor al César. Cesarea, en lo que es en la costa norte de la tierra de Israel, funda esa ciudad, reedifica la ciudad de Samaria. También embellece ciudades extranjeras como Beirut, Damasco, Antioquía, que ya estaba en Siria más que todo, Rodas, una ciudad también muy famosa, apoya los Juegos Olímpicos, ya que los romanos absorbieron mucho de la cultura griega. Entonces, ese era el mundo más que todo en donde se estaba desarrollando estos acontecimientos. Herodes apoya esos juegos que, a pesar de que estaban lejos de Grecia, también se practicaban, como hoy día, ¿no? Los Juegos Olímpicos están muy lejos de Grecia, pero muchas ciudades lo practican. Embellece el palacio de Herodión, en nombre a él, ¿no? Herodes, Herodión para significar, Herodión significa, más que todo en griego, esa grandeza de Herodes, es lo que quiere decir. Construido en el desierto de Judea, en el sur, según descubrimientos actuales de la arqueología, hace la famosa fortaleza de Masada, a orillas del Mar Muerto, muy famosa porque fue un punto de la resistencia
cuando se dé muchos años después la rebelión judía. Herodes en la misma Judea entonces construirá la fortaleza Antonina, construye muchos edificios y una de sus obras majestuosas fue la conocida el Templo de Jerusalén, el cual visitó Jesús, los apóstoles, y todavía hoy día los cristianos pueden observar en sus ruinas, pues, pero todavía queda algo, un poquito de esa majestuosa construcción. Otra cosa interesante de Herodes, muchas personas lo conocen por la matanza de los niños inocentes, pero su crueldad no terminaba ahí. De hecho, es considerado uno de los personajes más crueles de la historia. ¿Podrías hablarnos un poco más acerca de este aspecto de su personalidad, la crueldad? Herodes tiene un temperamento sumamente malévolo, ¿sí? Herodes no perdonaba ni a su familia. Entre sus víctimas se puede mencionar a su propia esposa, Mariana. Creo que lo mencioné bien porque no trato de leer aquí y por más que lo había practicado, pero así es como se lee. Él no le importó. También su propio primogénito. Como todos sabemos, en aquel tiempo el primogénito era sumamente especial, porque ese era el que iba a reemplazarlo, iba a recibir la herencia, y en este caso, el título de rey. Bueno, igual, su propio primogénito fue asesinado por su padre, Herodes el Grande. También, como dije hace un rato, por completo terminó los últimos resabios, lo que quedaba de la dinastía Hasmonea, la que le correspondía en herencia el trono de Israel, ¿no? Algo que él usurpó utilizando a los romanos. Claro, como era un servil y hacía construcciones para vanagloriarse y verse bien, quedar bien parado ante los romanos, pues los premios que le daban y todos estos títulos le caían como anillo al dedo. Josefo nos dice que pidió a su hermana Salomé que cuando él muriera asesinara a 300 nobles de la corte de él mismo, o sea, a los allegados, a la gente que lo apoyaba, a la gente que lo aplaudía, a la gente que lo había ayudado a mantenerse en el poder. Bueno, él le dijo a la hermana, si yo muero, haz que a 300 de esta gente que está al lado mío los asesinen, para que haya un verdadero dolor, un verdadero luto en esta tierra, porque en el fondo Herodes sabía de que si él moría, sus súbditos no lo iban a llorar de corazón. Entonces, para que fuera un verdadero luto, pero gracias a Dios, pues, esa orden, ya él estando muerto, no se llegó a cumplir. Pero era el enfoque de quién era Herodes y que nos dice el Evangelio, como dice, como dije hace un rato, en esas pequeñas pinceladas que nos dice que los magos lo visitan y le preguntan dónde ha nacido el rey. Y Herodes queda perplejo y llama a los sabios, llama a la gente que conocía las escrituras y aciertan, estos sabios aciertan y le dicen, mira, en Belén, ahí es donde dice que va a venir. Como esa era la efervescencia del momento, y Herodes, en vez de ir a rendir pleitesía al Mesías, al Salvador, al verdadero rey, ¿qué hace Herodes? Le dice a los magos, vayan, encuéntrenlo y me vienen a avisar, porque la idea de Herodes era otra, y nos lo dirá el mismo Evangelio. Después, ¿qué hace? Al verse burlado, manda a matar a lo que conocemos como los santos inocentes, niños que no tenían nada que ver. Herodes, por asegurar su poder, los aniquila. Bueno, además del grande, creo que habría que ponerle otro apodo a este rey cruel que gobernó en los primeros días que nos mencionan los evangelios. Mira, hay otra cosa interesante. Hemos estado hablando de Herodes, pero fíjate, cuando uno lee el Nuevo Testamento va a aparecer un Herodes al principio que llaman el Grande. Después va a hablar de un tal
Arquelao, y también hay un Herodes Antipas, es decir, hay 3 Herodes. Entonces es importante conocer la diferencia para no confundir, no pensar que son iguales. Entonces tú podrías separarnos quiénes son estos diversos Herodes. Nos habla de Herodes Arquelao, ¿no? Recuerden que cuando el ángel se le aparece a José en sueños, José estaba en Egipto huyendo de Herodes el Grande, porque había matado a los niños inocentes. Pero pasan los años y el ángel le dice, regresa. Pero José temía de ir a esas tierras porque gobernaba era el hijo, Arquelao. Y ahí vemos, Herodes Arquelao. Vemos a uno de esos que también tienen el nombre del padre. También tenemos al otro. Tenemos a Herodes Antipas, ¿no? Herodes Antipas ya es más conocido. Hay algo que me gustó de los apuntes que tengo aquí. Nos recuerda Lucas 13:32 que Jesús le dice, él es un zorro. Vayan y díganle a ese zorro. Ya es Herodes, el Herodes que se entrevista con Jesús, que quiere que Jesús haga como una especie de magia. Y Jesús, que es el rey verdadero, Jesús no te pase magia. Jesús está con un plan para seguir órdenes de lo alto. Este Herodes Antipas. Tenemos a Herodes Filipo, el tetrarca. Y tenemos también a Herodes Agripa I. Ya estamos hablando después de Jesús, prácticamente. Y tenemos a Herodes Agripa II. Quiero mencionar algo aquí de Herodes Agripa I que nos mencionan los evangelios. Hechos 12, 20, 23. Nos cuenta que este Herodes, por haber hecho algunas cosas así destacables, el pueblo lo alaba, pero este Herodes no le devuelve la gloria al Altísimo, sino que se queda con la gloria para él. Y nos dice, por eso fue golpeado por un ángel y comido por gusanos, por no haber devuelto la gloria a Dios. Y después viene Herodes Agripa II. Estos Agripas, más que todo, ya eran bastante cercanos a los gobiernos de Roma y no tienen gran participación en las cosas del pueblo de Israel. Pero el Herodes Agripa II es al que Pablo le dice, yo quiero ser entrevistado por el propio César. Entonces Herodes Agripa II le dice, bueno, váyase para Roma, Pablo, para que sea entrevistado por el verdadero y único César. Arnulfo, yo estoy seguro que los televidentes, igual que yo, hemos disfrutado muchísimo de todo lo que nos ha compartido hasta ahora, pero lamentablemente tenemos que irnos a la segunda pausa para que podamos todos asimilar todo esto y también disfrutar como un descanso. Entonces vamos a esta pausa y después continuamos porque hay todavía mucha tela que cortar. Quédese con nosotros. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en este su programa 2000 años después y después de esta pausa vamos a entrar en otro aspecto importante. Ya hablamos de Herodes, hablamos de, podríamos decir, del aspecto de gobierno, pero ¿qué hay de la población en sí? Fíjense, hay una parábola interesante en el Nuevo Testamento que es los samaritanos. Y cuando hablan del buen samaritano y en otros aspectos también se escucha en el Evangelio de que los samaritanos y los judíos no se llevaban bien. Podríamos, Arnulfo, abundar más sobre este tema. ¿Qué es esto de que los samaritanos no se llevaban bien con los judíos? Si nos remontamos al Antiguo Testamento, vemos que el pueblo de Israel en un momento dado, después de Salomón, hay unas ciertas disputas, entonces el norte
en rebeldía, queda con creo que son 10 tribus, ¿no? Con capital en Samaria, liderizado por Jeroboam. Mientras que el sur quedan dos, Leví y Judá. Son gobernados por el hijo de Salomón, Roboán. Entonces suelen estas disputas. Posteriormente van a llegar los asirios. Los asirios van a invadir el norte, ya que durante años los samaritanos en el norte venían cometiendo toda clase de libertinajes morales y espirituales. Tenían altares a dioses, su vida era un libertinaje total en vicios, en la cultura misma. Bueno, entonces, de alguna manera Dios envía a los asirios para que, bueno, como una especie de solución a esto, ¿verdad? Fue lo que el pueblo arrastró, buscó. Posteriormente van a llegar los persas muchos años después, van a liberar a los pueblos, pero este pueblo que había sido invadido por los asirios, muchos fueron llevados a Siria y otros se quedaron en Samaria, pero los asirios empezaron a meter gente de muchos pueblos, muchos, para que convivieran con los pocos samaritanos que quedaron. Y así prácticamente la tierra de Samaria se llenó de muchas culturas y por ende cada pueblo fue llevando su religión. Así que después de 100, 150, 200 años ya no era lo mismo. Cuando ya son liberados los judíos en el sur por los persas, regresan y se topan con que los samaritanos quieren ayudarlos. Pero los judíos dicen, no. Ustedes pues prácticamente tienen una mezcla espiritual y no, nosotros vamos a reconstruir tanto el templo como las murallas y lo queremos hacer de una manera íntegra, pura. Entonces comienza esa enemistad, empiezan ahí. Si ya desde antes venían con alguna, ya para el Nuevo Testamento empieza a ser más, pero más categórica. Esdras y Nehemías nos la van mencionando y posteriormente, como dices tú, los evangelios nos las enfocan. Qué interesante, Arnulfo. Fíjate, precisamente este tema de que no se llevaban muy bien me hace reminiscencia cuando Jesús tiene un diálogo con la samaritana y precisamente la samaritana le dice a Jesús, ¿cómo tú siendo judío me hablas a mí, que soy samaritana? O sea, que había realmente, a pesar de que no tenían una enemistad, digamos, personal, sino que ella era, podríamos decir, regional. ¿Podrías abundar acerca de los motivos religiosos, políticos, históricos que hacían que los samaritanos y los judíos se odiaran ya casi como dos poblaciones? No tenía nada que ver con lo personal. Sí, porque incluso llegó la palabra samaritano a ser como un término despectivo. Al propio Jesucristo en un momento dado le dirán en Juan 8:48, los judíos le dijeron, no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes un demonio. O sea, lo unían esa figura de ser samaritano de una manera deshonrosa, despectiva, insultante, con la de ser un demonio. Claro, ¿no? Porque eso venía de prolongados años y con esto de que los samaritanos decían, si nosotros vamos a tener que ir a adorar, vamos a tener que llegar a la tierra de los judíos. Bueno, vamos aquí mismo, en nuestra tierra, en Siquén, donde está el pozo de Jacob, nuestro antepasado también en común con ellos, vamos a hacer un templo donde también le vamos a enseñar a nuestras diferentes generaciones de que aquí también se tiene que, es lícito adorar a Dios y no hay que ir donde ellos. Entonces, en un momento dado, Jesús se topa con la samaritana mientras va en un paso por ahí. Viene la historia hasta que conocemos, Jesús sentado en el pozo, la samaritana se resiste como escucharlo y sobre todo a darle agua. Y la samaritana le recuerda, nuestros antepasados dijeron que es aquí. Y todos los judíos dicen que es allá. Y Jesús le dice, recuerda que la salvación viene del pueblo judío, ¿no?
Otro hecho está cuando el buen samaritano, ¿no? Vienen los judíos, los religiosos, vienen de rezar, vienen de orar, y sin embargo ven un hombre golpeado que necesita ayuda, no, no se la brindan. Entonces dice Jesús, enfocándole a los judíos, le dicen, pasó un samaritano, un hombre que es considerado idólatra, que está fuera de la ley, un hombre que no es apto ni bien visto por Dios, sin embargo tuvo compasión del prójimo, lo recogió, pagó por él toda la ayuda médica, toda la alimentación, las medicinas de un hombre misericordioso, ¿no? También el propio Jesús utilizará cuando dice que 10 leprosos son sanados y solamente uno regresa, dice que es un samaritano, ¿no? Jesucristo demuestra su misericordia, que la hay para los nacionales, los que están ahí, y también para aquellos que aunque no son nacionales, pero si tienen ese corazón abierto a la gracia de Dios, también Dios lo va a recibir con los brazos abiertos. Y para eso escoge a un samaritano, a pesar de todas las disputas, todos los insultos que se decían unos a otros, judíos y samaritanos por igual. Otro aspecto interesante de la población, porque estamos hablando de la población, es de que los samaritanos también eran hijos de Abraham, a pesar de que los judíos no los consideraban parte del pueblo judío. Jesucristo sí, porque de hecho los atendió y los evangelizó, porque Jesús dejó claramente que él iba por las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Sin embargo, hay otros personajes que estaban dentro del ámbito del Nuevo Testamento, que es los romanos. ¿Podría hablarnos un poco más de los romanos y también de Poncio Pilato? Hace un tiempo atrás, cuando leía eso, ¿no?, de Pilato, decía algunos libros que leí entre el del padre Eliezer Salesman, que la palabra pilium significa bélico, viene del latín. Entonces a Pilato le gustaba mucho cargar el calzado ese de los militares. Por eso le decían Poncio el bélico, Poncio Pilium, ¿no? Ya cuando llegó a todo ese poco de traducciones llegan a nuestro español es Pilato, ¿no? Bueno, Poncio Pilato, un hombre de la aristocracia, se prepara, se forma, un intelectual, pero también tiene un carácter bastante fuerte. Es nombrado en su momento para que sea gobernador. Había una particularidad. Roma tenía a Judea, las tierras de Israel, sabía que eran bastante duros, ¿verdad? Pero bien destacados a la hora de guerrear los judíos. Así que Roma evitaba enfrentarse con ellos. Sin embargo, cuando Poncio Pilato llega, hace su entrada triunfal. No como hicieron los anteriores gobernadores, que no llevaban estatuas ni insignias, porque eran consideradas ídolos. No, sino que Poncio Pilato lleva el águila imperial, símbolo de la idolatría máxima, y lleva toda la decoración que puede invitar a la adoración idolátrica, y el pueblo se levanta. Por lo cual van los aristócratas y los religiosos, y los políticos, y hablan con Pilato y le dicen, mira, por favor, quita todas esas imágenes, porque el pueblo se va a levantar. El primero o segundo día que tú estás aquí, y tú mismo vas a ser el encargado de fomentar una guerra en contra tuya. Bueno, Pilato accede. También en otra ocasión manda poner una imagen del César en la casa de Herodes, de uno de los hijos de Herodes el Grande. Y también los judíos se levantan. Y al ver la gran manifestación, Pilato retira esa imagen. Posteriormente vemos una imagen, pues que nos lo dirá. Todo esto nos lo cuenta Flavio Josefo, ¿no? Como dijimos hace un rato, aquel escritor. También el Evangelio nos dirá en Lucas 13:1 que Poncio Pilato mezcla la sangre de unos galileos rebeldes, la mezcla con la sangre de los animales que fueron sacrificados en el templo, algo que era sumamente una falta gravísima. Sin embargo, Pilato no respetaba nada y mezcló aquella sangre de seres humanos con víctimas del templo, demostrando su poca importancia con las cosas sagradas
del pueblo de Israel y demostrando lo déspota que él era ante los ojos del pueblo que lo había llevado, pero que el pueblo judío iba a guardar ese rencor y algún día lo iba a sacar, sobre todo cuando él se encargó de hacer el juicio contra Jesús. Mírate, fíjate, Arnulfo y distinguido televidente, hay un aspecto fundamental. Para muchos de nosotros acá en Occidente, Poncio Pilato fue un villano, ¿no? Villano. Sin embargo, en las iglesias orientales lo consideran un hombre que se converso, alguien que se convirtió y cambió su fe al cristianismo. Bueno, sin embargo, no tenemos certeza de esto, pero lo importante es que en el mismo evangelio narran de que la esposa de Poncio Pilato tuvo una visión, un sueño acerca de Jesucristo y que le dijo, ten cuidado con este hombre que es un hombre justo. ¿Podrías abundar un poco más acerca de estos detalles? Bueno, sí, Poncio Pilato para ese momento dependiera de un hábil político llamado Sejano. Sejano era más que todo, era como un intermediario. Pilato logra su puesto político en esas tierras gracias a él, porque el mismo emperador en sí, que era Tiberio, él mismo se había autoexiliado en la isla de Capri, donde vivía rienda suelta, dándose placeres de toda clase, de toda. Había orgías, había representaciones teatrales, especialmente para el emperador, comidas, disertaciones poéticas, etcétera. Más que gobernar, él le dio eso como a su primer ministro, puso a otro al frente y se retiró a esa isla. Tiberio estaba en esa situación. Entonces, cuando viene el juicio de Jesús, la esposa de Pilato tiene unos sueños donde ve que Jesús es inocente y le llama la atención a Pilato. Le dice que tenga cuidado, que juzgue a un inocente. Pilato hace aquel gesto, verá, conocido en todo el Oriente, porque también pensamos que solamente fue un gesto que hizo Pilato. No, eso se conociera popular en muchas culturas, lavarse las manos, pero no todo quedaba ahí. Pilato también tenía injerencia de decir, bueno, mira, esto no procede más allá. Incluso lo manda a azotar pensando de que con eso ya la gente iba a quedar tranquila. Pero los fariseos insistieron, porque los fariseos estaban dolidos porque años antes, como dije, Pilato había entrado de una manera de burla, con un poco de estatuas, se había robado la plata de las alcancías del templo y había mezclado sangre humana con sangre sangre de sacrificios sagrados del templo. Entonces se lo tiran en cara y le dicen, tú no eres amigo del César. Pilato sabía que ese tipo de acusación en ese tiempo, como Roma era un país de leyes, es una acusación muy, pero muy seria, porque existía la ley Augusta Luxia, estaba vigente. Entonces él no quería caer en eso. No eres amicus caesiaris, decía la ley. Entonces Pilato, presionado, bueno, llega al término de que en el fondo, sabiendo que Jesús era inocente, hace ver como que se le entrega a los judíos y los judíos después lo dirán, no, es que la ley romana es la que nos lo dio para sentenciarlo. Toda esta artimaña, pues, con el tiempo le costará muy caro políticamente a Pilato y lo sacarán de ahí, de ese puesto, pero quedará la mancha y que los evangelios nos los mencionan de que Pilato tuvo esa participación como de benévolo, pero también tuvo culpa en el juicio de Jesús. Qué bien, Arnulfo, ha sido un programa excelente. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, así que podrías regalarnos tus conclusiones. Hermanos, la Iglesia Católica nos ha enseñado, a través de su magisterio, su sana doctrina, de que la Biblia es la palabra de Dios escrita. La Biblia tenemos que amarla, la Biblia tenemos que leerla, la Biblia tenemos que siempre tenerla para consultarla, porque en ella hay mucho, pero mucho por aprender. Pero también la Iglesia nos enseña de que no todo está ahí. Como lo hemos visto hoy, muchas cosas están fuera de ella, pero que también la Biblia nos da pinceladas y que son valiosas, recopiladas en la sagrada tradición, que también es sagrada, que también tenemos que amarla, porque en ella también hay palabra de Dios útil
para instruir, para debatir y para corregir y para instruirnos en el bien, que es lo que ella quiere, la iglesia, como madre y maestra para todos sus hijos, que somos nosotros sus bautizados y todo aquel que se quiere acoger a ella y a sus enseñanzas en la sana doctrina que ella enseña durante estos 2000 años después de Cristo. Bueno, hermanos, ha sido un programa excelente. Espero que lo hayan disfrutado igual que yo lo he hecho. Aprender el contexto histórico del Nuevo Testamento le da sentido, sabor, profundidad a lo que leemos en las Sagradas Escrituras. Recordemos que el Evangelio no está desencarnado, es una realidad viva que se dio en medio de nosotros. Y conocer por qué Jesús actuó de una u otra manera, por qué se relacionó con uno u otro, o qué sentido tenía esto de que un samaritano ayudara a un judío, por qué era tan importante que Jesús hablara con la samaritana, o por ejemplo, el diálogo que Jesús tuvo con Poncio Pilato. Al conocer todos esos aspectos, le da sabor, profundidad, identidad. Así que sigamos aprendiendo un poco más del contexto histórico que nos va a ayudar a todos a entender más la palabra de Dios. Muy bien, hermanos, no nos queda más que decirle que nos vemos próximamente en otro programa 2000 años después. Le damos nuevamente las gracias a Arnulfo por estar con nosotros y le pedimos al Señor de todo corazón que los bendiga a todos. Hasta pronto.